Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Wendy y yo soy una de las consejeras en el albergue para la organización de Connections for Abused Women and Their Children. Hoy estaré hablando con ustedes sobre la violencia doméstica. Primero voy a empezar hablando sobre los diferentes estados en los que se va incrementando la violencia. También hablaré sobre algunas características sobre la violencia doméstica, cuáles características tienen los abusadores y también cómo debe de ser una relación sin abuso. Empezaré con el ciclo de violencia. El primer estado es en donde el abusador empieza con la tensión, que un problemita aquí, un problemita allá, se empiezan a pelear, empiezan los argumentos mínimos y entonces es donde se empieza a incrementar la tensión entre la pareja o entre las dos personas. Eso es lo que después va llevando al segundo nivel, que es el nivel de la confesión, que es donde el abusador pide disculpas, puede prometer que nunca va a suceder. Después de que sucedió el abuso, te dice promesas de que no vuelve a pasar, de que fue un accidente, de que lo hizo sin la intención de hacerlo, de que fue la culpa de la persona, de la víctima que lo hizo, pero no debería de haber pasado. A veces también promete que va a hacer tratamiento para tratar de lidiar con su enojo y para que esta situación no vuelva a suceder. Después tenemos la etapa de la calma, en donde el abusador pretende como que nunca sucedió el abuso. Eso significa que puede cumplir promesas por un tiempo, tal vez una semana, un mes, algunos meses, y después vuelve otra vez a hacer los mismos patrones de violencia. También es en esa etapa donde se hacen los regalos, donde se ven los cambios en la pareja abusiva, pero igual después de que se termina esa etapa volvemos al círculo en donde vuelve otra vez el abuso, empieza a decir chantajes, que los celos, echándole la culpa a la víctima, y es donde empieza el ciclo de abuso de nuevo. Algunas características de los abusadores son, como podemos ver, las amenazas. ¿Qué sucede durante las amenazas? Donde empieza a asustar a la víctima diciéndole que la va a dejar, que le pueda quitar a los niños si es que tienen hijos, obligándola a quedarse con esa persona. También tenemos la intimidación. Durante la intimidación es donde crea el miedo en la pareja o en la otra persona que está sufriendo la violencia, donde le avienta objetos o la amenaza con que la va a matar para que no lo deje. Entonces la persona se intimida y tiende a no buscar ayuda. También tenemos el abuso emocional. Lo que sucede durante el abuso emocional hace que la persona se sienta inferior, hace que se sienta mal, la insulta, le llama de nombres. Hemos tenido clientas que a veces dicen, es que me bajó la autoestima, me decía que estaba gorda, que estaba fea, que nadie me iba a querer, que tenía que hacer más ejercicio, dejar de comer, cosas así. Empieza a confundir a la persona y la hace creer que está loca, la humilla y la hace sentirse culpable del abuso que está recibiendo. También tenemos el aislamiento, en donde el abusador o la abusadora controla con quién se habla la persona, con quién se ve, a dónde va, a qué horas regresa. Le pone limitaciones en su vida social, le revisa sus conversaciones, incluso hace el aislamiento hacia la familia. Le dice a la persona que ya no puede tener contacto con ciertos amigos o con ciertos familiares, para poco a poco dejarlo indefensa y sin alguna manera de buscar ayuda. Tenemos también la característica de negar, culpar o desvalorizar. No toma seriamente la preocupación que tiene sobre el abuso.
lo hace ver como algo pequeño, como que no fue nada serio, o niega que sucedió el abuso. Es que si tal vez le dio una cachetada a la persona, es que solo era una broma, o solo era un simple toco en la mejilla, que también hace hacer ver como que la conducta abusiva que tiene no es de tanta importancia como debería de tener. Y también dice que la víctima es quien provocó el abuso. Tenemos la manipulación de los niños, como dije en principio, donde dice, pues te voy a quitar a los niños, voy a probar que no eres una persona confiable, que no puedes mantener a los niños, que no los puedes cuidar. Voy a pedir la custodia de los niños si tú decides dejarme, o te voy a acusar de diferentes cosas para que te quiten a los niños, cosas así. Tenemos también el abuso económico, en donde no deja que la víctima trabaje. Si tiene un empleo, hace que pierda su empleo, le quita sus cheques cada que recibe su cheque, le quita el dinero, la mensualidad, todo, para que así no tenga una forma de buscar ayuda y se quede ahí necesitando de esa persona. Por último, tenemos lo que es el privilegio masculino, donde trata a la mujer o como que si fuera solo un objeto, como que no tiene derecho a nada, como su sirvienta, actúa como que solo esa persona tiene autoridad sobre la casa, y define cuáles son los papeles en la casa. Esa persona normalmente se da más poder que a la víctima. En casos así también es donde los niños salen sufriendo, porque ven todos estos patrones de violencia, y cuando crecen terminan haciendo cosas similares, e incluso desde pequeños empiezan a aprender a pegar a los demás, a intimidar, y es donde tenemos casos sobre lo que conocemos como el bullying, donde le empiezan a intimidar a la gente, a hacerles cosas que no deberían de estar haciendo. Si necesitan ayuda o necesitan hablar con alguien sobre algún caso de violencia doméstica, pueden llamar al 773-278-4566, que es nuestra línea de emergencias, donde podemos ofrecer consejería, asistencia y consejos sobre qué pueden hacer para buscar ayuda si están sufriendo algún tipo de violencia doméstica, o tienen alguna pregunta, o conocen a alguien que esté sufriendo de violencia doméstica. Por favor, no duden en llamar. También tenemos el caso donde cómo debe de ser una relación sin violencia. Una relación sin violencia debe de haber respeto e igualdad. Como vemos aquí en el círculo del medio, una relación siempre es el 50 y el 50, lo que significa que no debe de haber conducta amenazante. Debe actuar de manera calmada y segura del uno del otro, hacer las cosas y expresarse sin violencia. Tenemos el respeto, que es escuchar sin juzgar y apoyarse el uno al otro, comprenderse y valorar las opiniones. Lo que significa no decirse cosas, no llamarse de nombres o bajarle la autoestima a la otra persona, y siempre apoyarla y darle su lugar como miembro de la familia o de la relación que sea. También tenemos lo que es la confianza y el apoyo, que es apoyar a la pareja o a la persona en las metas que tiene en su vida, respetar sus sentimientos y las actividades que hacen, al igual que sus opiniones, o no juzgar o decir con quién debe de estar, o pensar que ya porque está haciendo ciertas cosas automáticamente quiere decir que está siendo infiel o que está haciendo algo que no debería. La honestidad y la responsabilidad también es muy importante para una relación sin violencia, porque al aceptar la responsabilidad de las acciones de uno, también tenemos que reconocer que
todos tienen un pasado, entonces no debemos de traer el pasado, echarle el pasado en cara a las personas, porque eso también después trae problemas y terminan en casos de violencia doméstica. Reconocer cuando uno se equivoca, eso también es muy importante para tener una relación sin violencia. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Parece que tenemos una llamada. Hola, quería hacer una pregunta. Cuando se trata de un hogar donde hay violencia doméstica entre los papás y hay niños de edades donde ellos empiezan a entender lo que está pasando, ¿es mejor evitar hablar de lo que está pasando con ellos y hacerles sentir que todo está bien? ¿O hay manera que le puede decir algo a los niños para que ellos se sientan mejor en la situación? Es importante no mentirles a los niños sobre lo que están viendo, porque la mente de los niños es una esponja, entonces todo lo que ellos ven, ellos absorben. Entonces por eso es muy importante que uno tenga cuidado con sus acciones, porque ellos son el reflejo de las acciones de uno. Entonces explicarle a los niños lo que está pasando, obviamente dejarles saber que lo que pasa no debería de afectarlos, pero sí dejarles saber que eviten meterse en las peleas, para que en una de esas, si la pelea sale fuera de control, ellos no salgan lastimados. Igual si tienen alguna consejera o algo en la escuela, tratar de buscar ayuda para poder ver cómo es que se puede hablar con ellos sobre lo que están viendo en casa, porque eso a la larga los puede lastimar. Y eso se puede ver también en sus grados, si es que van a la escuela, en su desarrollo escolar. Gracias. Seguimos con cómo tener una relación sana y libre de violencia. Tenemos el asumir la responsabilidad, como dije, no criticar a la otra persona, y si se equivocó, admitir que se ha equivocado, admitir sus errores, y como estábamos hablando ahorita, al ver nuestras acciones, al tener conciencia de que nuestros hijos ven todo lo que nosotros hacemos y ellos actúan de la misma manera. Entonces, si ellos ven que nosotros nos peleamos, ellos también van a ser agresivos y se van a pelear con otros niños. También tenemos ocasiones en las que puede ser que ellos también reciban maltrato y lo vean de una manera normal, cuando no es necesariamente una manera normal. Responsabilidad compartida, lo cual incluye que los dos acepten responsabilidad cuando cometen un error, de hablar sobre cómo mejorar la relación, cómo hablar con los hijos sobre los problemas sin necesidad de que los afecten, dejarles saber de que los problemas que a veces pueden ocurrir entre pareja son entre adultos y no tienen nada que ver con los niños, demostrarle a los niños el afecto que uno les tiene, para dejarles saber, porque muchas veces lo que sucede es que los niños se sienten culpables por los problemas de los padres, cuando no es así. Entonces hablar con ellos y dejarles saber que cuando hay problemas entre la pareja, no tiene nada que ver con los niños, sino con problemas que a veces suceden en el matrimonio, en una relación. Economía compartida, eso quiere decir que los dos traen, si los dos trabajan, entonces los dos se dividen los costos de la renta, de los biles, de los gastos que se necesitan en la casa, para los niños, todo eso. Ninguno tiene más ni ninguno tiene menos, por eso es un 50 y 50%. Entonces es a lo que va a la negociación justa, en donde buscan soluciones para los conflictos juntos, y cuando dan disciplina también hacia los hijos, es un acuerdo mutuo, porque muchas veces lo que sucede cuando un padre disciplina y el otro padre no está de acuerdo con la manera en la que se está disciplinando al hijo, entonces como que desbalancea a los muchachos, porque dicen, oh, pues mi mamá me regañó, pero si yo voy con mi papá, pues mi papá me va a dejar hacer lo que yo quiera.
y entonces es donde tenemos problemas de control hacia nuestros hijos, porque ya después nuestros hijos no nos obedecen, no hacen lo que nosotros queremos, y ya para poder obtener el control se nos hace más difícil también. Entonces por eso es muy importante la comunicación, no solo entre la pareja, sino también con los hijos, porque muchas veces los hijos son testigos de los conflictos que hay entre los padres, y ha habido casos en donde al tratar de defender ya sea al padre o a la madre, los hijos se involucran, y al involucrarse salen lastimados. Entonces es muy importante aconsejarles y dejarles saber a los niños que cuando hay una pelea entre adultos no se metan, aunque escuchen los gritos o aunque vean, y buscar ayuda a veces también, porque hay situaciones en donde la violencia ya salió de control, y muchas veces, o sea, la víctima no puede buscar ayuda, pero los niños sí, enseñarles cómo llamar ya sea a un familiar, a un vecino, al 911 para pedir ayuda, si ve que la situación está muy violenta, y para evitar que ellos también salgan lastimados. También es importante, si estás viviendo en una situación donde hay violencia doméstica, el crear un plan. Un plan, si tienes hijos o no tengas hijos, de qué va a suceder para mantenerte a salvo mientras estás en esa relación. Ya sea hablar con tus vecinos, hacer una señal que diga: si tú ves esta señal, por favor necesito ayuda, llama a la policía o llama a un familiar para que vengan a asistirme o ven a asistirme. También igual estar en un lugar donde haya puertas, donde haya un teléfono y donde no haya armas. Por ejemplo, si la alteración sucede en la cocina, moverse a otro lugar, porque en la cocina hay armas que se pueden usar durante la pelea. No irse en cuartos donde no hay salida, porque entonces pues los acorralan ahí, y todo se trata de mantener a salvo. Donde hay teléfono en caso de que se tenga que llamar por ayuda. En ocasiones donde existen las órdenes de protección, también lo que siempre carguen su orden de protección si es que son víctimas de violencia y pusieron una orden de protección para evitar o en caso de que haya una emergencia, que el abusador se presente cuando no debería de estar ahí, poder llamar inmediatamente a la policía y decir: sabes que tengo una orden de protección y esta persona está aquí o me está siguiendo. Informar a la escuela de los niños si hay una orden de protección que cubre a los niños. Proveerlos con una copia para que ellos sepan que no deben de dar ninguna información sobre los niños o sobre la persona que está siendo abusada hacia el abusador. Al igual en el trabajo, proveer en el trabajo información sobre el caso y dejarles saber: sabes que soy víctima de violencia doméstica y tengo una orden de protección sobre esta persona, no le den información sobre mí, para que ellos también sepan qué plan van a tener a llevar a cabo en caso de que esa persona se presente, y para mantener a esa persona a salvo y a los hijos también. Igual, como les dije, si hay alguna persona que está sufriendo de violencia doméstica, conoce a alguien que está sufriendo de violencia doméstica o tiene alguna pregunta o quiere asesorarse, es más que bienvenido a llamar al 773-278-4566, que es nuestra línea de emergencia. Igual también puede llamarnos aquí al programa al 312-738-1060. Y aquí tenemos información sobre violencia doméstica, sobre opciones que pueden hacer para mantenerse a salvo, lugares donde pueden ir si es que han decidido dejar a su pareja, porque muchas veces es difícil irse y varias personas se quedan. ¿Por qué? Porque no saben a dónde llamar o qué opciones tienen o a dónde pueden ir. Pero hay diferentes organizaciones que están designadas específicamente para proveer información y recursos para personas que están sufriendo con violencia doméstica, también para las que tienen hijos.
Y el sufrir violencia doméstica no es solo para las mujeres, es más común en las mujeres, pero también sucede en casos donde los hombres también son víctimas de violencia doméstica. Al igual también hay recursos para los hombres que están sufriendo casos así. Como les dije, pueden llamar a la línea de emergencia, el 773-278-4566, que es nuestra línea de emergencia. Si tiene alguna pregunta, quiere hablar sobre el caso o conoce a alguien que esté sufriendo pero quiere saber más información sobre sus opciones, pueden llamar y preguntar y ya se les da las respuestas o se les da información sobre qué agencias pueden contactar para poder recibir la información necesaria. Al final, la decisión es de la víctima, entonces solo esa persona puede decidir si es que quiere o no quiere irse o salirse de la relación. Así que para personas que están ayudando o que tienen a alguien, un conocido a alguien que está viviendo de violencia doméstica, siempre deben de tener en mente de que no deben obligar a una persona a buscar ayuda si no lo desean. Usted les puede dar las opciones, pero al final del día está en esa persona buscar la ayuda necesaria para salirse de una relación, porque algunas veces al involucrarnos podemos crearle más problemas a esa víctima y a la larga pues puede ser más arriesgado para ellos, porque puede que al intentar involucrarnos o al enfrentarnos hacia el abusador, puede que creemos más tensión y entonces cuando llega a la casa o está solo con la pareja que está siendo abusada, puede que la violencia escale y sea algo peor. Entonces siempre tenemos que considerar eso, de que lo importante aquí es mantener a las personas que están siendo víctimas a salvo. Entonces tratar de no crearles más problemas de los que ya tienen, sí abogar por ellos y tratar de darles información sobre qué opciones tienen, pero dejar que ellos tomen esa decisión y no tomarlas por ellos, porque puede tener repercusiones después. Una vez más, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en llamar a nuestra línea de emergencia. El número es 773-278-4566. Y como les dije, nosotros trabajamos con la organización Connections for Abused Women and Their Children, también conocida como CAWC, o también pueden llamar aquí a la televisión. El número es 312-738-1060. Estamos aquí hablando sobre qué es la violencia doméstica y maneras en cómo tener una relación sana. Una cosa más, solo porque has vivido una relación violenta no quiere decir que todas van a ser igual. Entonces simplemente ser más precavido. Por eso hablamos mucho sobre cómo detectar señales cuando hay una persona abusiva, para poder mantenernos a salvo y mantener a nuestros hijos a salvo en situaciones así. Entonces, si la persona es abusiva emocionalmente, si te mantiene en aislamiento, no te deja hablar con ciertas personas, si te hace que pierdas tu trabajo, te controla el dinero, a dónde vas, entonces esas son señales que te están alertando que estás en una relación violenta. Entonces puede que sea mejor alejarte antes de que sea demasiado tarde y la relación se vuelva más violenta. Puedes buscar diferentes organizaciones que proveen ayuda para la violencia doméstica y son gratuitas. No todas son necesariamente con cobro. Una vez más, mi nombre es Wendy, soy una consejera del albergue de Connections for Abused Women and Their Children. Para cualquier pregunta, por favor llamen al 773-278-4566 y pues gracias.